Hola, buenas tardes a todos y bueno, en principio dar las gracias por haberme invitado a participar en esta jornada. Comentábamos en la entrada, bueno, pues que quizás es una de las veces que a mí más trabajo me ha costado preparar nada, pues porque dice, bueno, yo con un perfil fundamentalmente clínico, ¿qué es lo que quiero transmitir a un foro de pacientes? Pues la verdad que a mí me gustaría transmitirle a mis pacientes que, bueno, cuando vienen a la consulta sepan que es la enfermedad renal y además sepan que todas aquellas cosas que les decimos, tanto la enfermera que trabaja con nosotros como yo, tienen un porqué y a pesar, bueno, pues de toda la tralla de medicación y ese seguimiento tan estricto, todo va encaminado a mejorar, bueno, los resultados de salud de nuestros pacientes de acuerdo, bueno, pues a las últimas investigaciones que van saliendo. En principio, bueno, yo supongo que la mayoría de ustedes saben, bueno, lo que es la enfermedad renal crónica. Se trata de una lesión renal de más de 3 meses de duración en la que, bueno, se encuentra definida por marcadores de daño renal o bien alteraciones del filtrado glomerular de lo que funcionan los riñones, que nosotros estimamos que insuficiencia renal se considera una tasa de filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros minuto. Pero, ¿cómo medimos la función renal? ¿Qué es esa tasa de filtrado glomerular? Los enfermos renales todos conocen el valor de la creatinina, sin embargo, no debe de ser utilizada para evaluar la función renal. Nosotros venimos a hacer una estimación así, a través de una serie de fórmulas matemáticas. Inicialmente fue el aclaramiento de creatinina, a partir de 2006 se empezaron a utilizar otras formas como el EDRD, la fórmula de Cockcroft, y en la actualidad hay una fórmula que utilizamos la mayoría de los nefrólogos que lo que viene es bueno, pues a darnos realmente una estimación de cuánto funciona nuestros riñones. La enfermedad renal crónica cada vez tiene más trascendencia. El porqué, bueno, ya se ha comentado antes, es un problema de salud pública muy importante. Se estima que aproximadamente un 11% de la población adulta en España sufre algún grado de insuficiencia renal y estos datos además son concordantes con la prevalencia que está descrita a nivel mundial. Pero además nuestros pacientes tienen una importante morbimortalidad cardiovascular, de 4 a 20 veces más que el resto de la población y, como ya se ha comentado, unos costes muy significativos, de tal manera que anualmente un paciente con tratamiento renal sustitutivo viene a suponer un gasto de unos 40.000 a 50.000 euros. Pero no toda la enfermedad renal es el mismo estadio ni requiere los mismos cuidados. Tenemos un estadio inicial, que ya hemos comentado que solamente existe un daño renal, pero con funcionalidad normal. Y después, bueno, pues hay un estadio 5 en el que, bueno, ya existe un fallo renal. Por debajo de esa cifra de tasa de filtrado glomerular, como cuando yo le digo a mi paciente lo que funcionan los riñones, ya empiezan los síntomas y ya el paciente, bueno, pues probablemente necesite acceder a un tratamiento renal sustitutivo. Pero por fortuna, los diferentes estudios nos ponen de manifiesto que la mayoría de la población que tiene insuficiencia renal lo tiene en los estadios iniciales, formas leves o moderadas. Y eso, bueno, pues nos obliga a que nosotros como nefrólogos actuemos sobre esa enfermedad renal crónica, evitando que pase a una forma avanzada y actuar, bueno, sobre hipertensión y diabetes, que son la causa hoy por hoy de enfermedad renal con mayor frecuencia. El abordaje del paciente que llega a una consulta, bueno, pues debe ser de actuación sobre aquellas causas que han generado la enfermedad, pero también debemos intentar que la enfermedad progrese y que las complicaciones estén bien controladas y no sean sintomáticas para nuestros pacientes. Y sobre los dos últimos aspectos, evitar la progresión y el manejo de las complicaciones, ya que creo que vamos todos situándonos en la enfermedad renal, son las que voy a incidir. Las recomendaciones para el control de la progresión de la enfermedad renal es el control realmente de los factores de riesgo cardiovascular, la tensión, los lípidos, la diabetes, se duda si el ácido úrico y un factor, bueno, pues que cada vez damos más importancia a los nefrólogos, que es la reducción de la proteinuria. Y también es muy importante la educación al paciente para saber que hay ciertos fármacos, por ejemplo antiinflamatorios, algunos antibióticos, que pueden hacer que un riñón enfermo empeore o un riñón sano enferme. Sobre el control de los factores de progresión, bueno, pues cuando nosotros le explicamos a los pacientes que tienen que dejar de tomar tantas proteínas, bueno, ¿y por qué? La verdad que lo que sabemos de la dieta de restricción proteica es que disminuye los síntomas urémicos.
y hace que los pacientes accedan al tratamiento renal sustitutivo de una forma más tardía. Pero a pesar de que es una medida que se viene utilizando desde hace más de 40 años, todavía es muy discutido su papel como en el lentecimiento de la enfermedad renal. En la actualidad, las guías nos aconsejan instaurar esa dieta pobre en proteínas en pacientes que tienen una enfermedad renal moderada, con un aclaramiento por debajo de 30 mililitros minuto. Y sugiere limitar una alta ingesta proteica en aquellos pacientes que tienen riesgo de padecer enfermedad renal o progresión. En cualquier caso, esta es una medida muy eficaz y muy accesible y yo pienso, todos los nefrólogos la aplicamos de forma universal en esos dos casos. Ahora, el control de otro de los factores de riesgo cardiovascular, la albuminuria y la proteinuria. ¿Qué es la albuminuria y la proteinuria? Bueno, pues en condiciones normales un riñón sano reabsorbe todas las proteínas no aparecen en orina y la albúmina tampoco aparece en orina. El hecho de encontrar albúmina o proteína en orina es un marcador de enfermedad renal, pero además se ha visto que es un factor pronóstico de progresión de la enfermedad renal. ¿Y el por qué? Es porque en ese paso de proteína del glomérulo hasta por los túbulos se va a producir la liberación de citoquinas, complementos, factores de crecimiento que generan cambios histológicos, lesionan las células del riñón, generan inflamación, fibrosis y necrosis de nuestros riñones. Y la albuminuria es en la actualidad considerado mejor marcador de enfermedad renal que la tensión arterial y además el factor de riesgo que más predice la transformación de una enfermedad renal leve a una enfermedad renal avanzada. Pero además se ha visto que si nosotros tratamos eficazmente esa proteinuria y reducimos la proteinuria en nuestros pacientes, eso conlleva menores eventos cardiovasculares y menor insuficiencia cardíaca. En la actualidad, enfermedad renal y albuminuria se consideran que aumenta el riesgo de mortalidad de cualquier causa y cardiovascular en nuestros pacientes y vienen a ser consideradas de forma conjunta en los nuevos mapas de riesgo de lo que es la enfermedad renal. Así, un mismo paciente con insuficiencia renal leve deberá de tener un manejo diferente en función a la cantidad de albúmina que pierde por orina. Y en la actualidad la reducción de esa albuminuria es un objetivo del tratamiento tanto del paciente diabético como no diabético. ¿Cómo lo hacemos? Pues la verdad es que aquellas medidas higiénicas, dietéticas que siempre se han dicho son eficaces. Hay que tomar una dieta con pocas proteínas, con poca sal, dejar el tabaco, perder el peso. Y después, empezamos con el tratamiento farmacológico. El paciente hipertenso, un buen control de la tensión arterial, un control de los lípidos. Y después, se ha visto como hay una serie de fármacos que habitualmente se han utilizado para el control de la tensión arterial que tienen un importante efecto antiproteinúrico. Hay otros fármacos, la pentosifilina, que es un vasodilatador periférico, se utiliza en aquellos pacientes que tienen insuficiencia vascular. Se ha utilizado en algunos grupos de pacientes con éxito variable y en la actualidad la verdad es que no es una práctica generalizada. Y una de las vías de investigación actual más en boga es la utilización de los activadores de los receptores de la vitamina D para tratar esa proteinuria. ¿Por qué utilizamos los bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona? Bueno, pues estos son una serie de fármacos que, como ya he dicho, su objetivo inicial fue el control de la tensión arterial. La aldosterona, en la actuación sobre un tipo de receptores, los receptores AT1, se ha visto que es capaz de venir a producir inflamación y fibrosis en los riñones. El bloqueo de este sistema, por tanto, bloquearía esa inflamación, esa fibrosis y esa progresión de la enfermedad renal. Se han utilizado diferentes fármacos que inhiben este sistema a distintos niveles, inhibidores de la renina. Los IECA son unos hipotensores muy conocidos, los ARA2, se han venido a utilizar en monoterapia, se han venido a utilizar combinados IECA y ARA2, ARA2 inhibidores de la renina y en la actualidad los últimos metaanálisis lo que sí que nos dicen que solo IECA y ARA2 se han mostrado verdaderamente eficaces. Y en cuanto al uso, nos recomiendan utilizarlos en monoterapia, pero son igualmente eficaces y existen menos efectos secundarios para los pacientes. Entonces ya sabemos que la proteinuria es el principal predictor de progresión de insuficiencia renal,
que los IECA y ARA2 son efectivos en reducir la proteinuria, en retrasar la progresión de esa enfermedad renal y que son hoy por hoy el estándar del tratamiento renoprotector de nuestras pacientes, pero el efecto es subóptimo. Persiste una proteinuria residual que en la actualidad quizás es la diana de las investigaciones en este sentido. Y surge la necesidad de tratamientos que intenten anularla por su gran importancia en la progresión de la enfermedad renal. En este sentido, la vitamina D y sus derivados, además de actuar sobre el metabolismo calcio-fósforo, ha demostrado que tiene un amplio rango de efectos sobre el riñón, sobre el corazón, sobre el árbol vascular y además parece que tienen un efecto antiproteinúrico. Esta es la distribución de los receptores en el organismo. Hasta ahora a nosotros nos interesaba el efecto de la vitamina D sobre la glándula paratiroides y sobre el riñón. Y en la actualidad pues, se está viendo que esta vitamina D es muy importante en múltiples elementos de nuestro organismo. Tiene un efecto inmunomodulador, parece que puede disminuir la incidencia de tumores. A nivel cardiovascular tiene un efecto cardioprotector y parece que inhibe el sistema renina-angiotensina que ya conocemos. Y entonces en este sentido se han empezado a investigar su uso. Hay vitaminas D que se han utilizado para suplementar carencias o se han utilizado en procesos reumatológicos. Después tenemos las vitaminas D que conocen los pacientes renales que se han utilizado para el tratamiento del hiperparatiroidismo con diferentes indicaciones según la situación clínica del paciente. Pero sobre esto, la verdad, existen muy pocos estudios en la actualidad. Quizás los más significativos esté realizado en un tipo de enfermedad renal, la glomerulonefritis IgA, en el que se utiliza calcitriol con el objetivo de disminuir la proteinuria de los pacientes y se vio que la reducción de la proteinuria era mínima, que la disminución del filtrado glomerular era la misma, es decir, estos fármacos no retrasaban el deterioro de la función renal y, por tanto, este fármaco en la actualidad no podemos recomendarlo para tratar proteinuria. En el mismo sentido, se ha publicado en el 2010 un fármaco que es un activador más selectivo de estos receptores de la vitamina D y el estudio se realizó en pacientes diabéticos tipo 2 con función renal normal pero que tenían proteinuria. El objetivo era disminuir la proteinuria en un 15% y la verdad que los resultados no fueron estadísticamente significativos. En conclusión, la reducción de esa proteinuria residual es un campo de batalla en la actualidad para el nefrólogo. La magnitud del efecto de estos fármacos que actúan sobre los receptores de la vitamina D es inferior al 10% y no sabemos si esa disminución tiene impacto sobre la progresión de la insuficiencia renal. Además, hay muchos de estos elementos que no han sido estudiados. No sabemos los efectos ni de la vitamina D nativa ni de otros activadores de los receptores de la vitamina D. Entonces, en la actualidad no se pueden recomendar porque ningún estudio demuestra que se retrase la progresión de la enfermedad renal. Lo que sí, que vemos que ante un paciente no pueda tratarse con IECA o ARA2 o los IECA y ARA2 fracasan en el hecho de reducir la proteinuria, pues podemos hacer un intento terapéutico, pero sin mucha evidencia científica. La tensión arterial es otro campo de batalla para intentar retrasar la progresión de la enfermedad renal. Y como ya sabemos que hay unos fármacos que bajan la tensión y que mejoran la inflamación y la fibrosis del riñón, deben de ser la primera línea de tratamiento. Sin embargo, cualquier medida o cualquier fármaco que disminuya la tensión arterial ha demostrado retrasar la progresión de la enfermedad renal y ha demostrado disminuir los eventos cardiovasculares. ¿Y qué objetivo de tensión necesitamos? Pues volvemos al mapa de albuminuria y filtrado glomerular. Si no hay albuminuria, con una tensión por debajo de 14,9 parece un control adecuado. Cuando hay albuminuria importante, la tensión debe de estar mucho más controlada. El mínimo aconsejable es 13,8. Y en cuanto a los lípidos, pues los pacientes renales se consideran pacientes de elevado riesgo cardiovascular. Las guías nos aconsejan que el colesterol debe estar controlado, que los niveles de LDL deben ser inferiores a 100, pero sin embargo los estudios que se han hecho sobre la estatina, pues se vieron que en los estadios iniciales de enfermedad renal sí reducían el riesgo de eventos cardiovasculares, pero la mortalidad global de los pacientes con las estatinas no reduce. Incluso en pacientes en diálisis ni siquiera las estatinas han conseguido disminuir una disminución de los eventos cardiovasculares, porque parece que el paciente en diálisis, la patología cardiovascular, tiene un mecanismo etiopatogénico diferente.
En cuanto al azúcar, bueno, pues el mal control glucémico ya es conocido, bueno, pues que se asocia a un mayor riesgo de nefropatía. De hecho, la diabetes está siendo casi en la actualidad la causa fundamental de incorporación del paciente a tratamiento renal sustitutivo. Pero los últimos ensayos, lo único que nos dicen que ese control estricto de la glucemia solo sería capaz de prevenir el desarrollo de la nefropatía diabética. Una vez que la nefropatía diabética ya está instaurada y hay alteración de función renal y una proteinuria importante, el control glucémico no la retrasa. Lo que pasa es que debemos de insistir, bueno, para venir a evitar todos los efectos sobre el fondo de ojo y la circulación periférica de estos pacientes. En cuestión del ácido úrico, ¿tratamos o no el ácido úrico? Bueno, pues últimamente han salido nuevos fármacos, con los nuevos fármacos estudios experimentales que lo relacionan con albuminuria, con la arteriopatía preglomerular, con glomerulosclerosis, con hipertensión, con un factor de riesgo cardiovascular. Y la verdad es que a pesar de que las publicaciones del 2008 al 2013 son numerosísimas, aunque hay algunos estudios que sí que parecen haber sido correctamente ejecutados y que hablan en ese sentido, los metaanálisis han mostrado que no influye la progresión de la enfermedad renal y el tratamiento de la hiperuricemia del paciente, bueno, se debe de tener las mismas indicaciones que un paciente con función renal normal. Pero ahora nos encontramos la otra parte que debemos de controlar en el paciente con enfermedad renal crónica, son las complicaciones. La anemia, la causa de la anemia del paciente renal yo pienso que ya es muy conocida por todos los pacientes, se debe a una síntesis deficiente de una hormona, la eritropoyetina, cuya función es estimular la producción de hematíes por parte de la médula. Pero también hay muchas pérdidas de hierro, pérdidas sanguíneas y una menor vida media de los hematíes. En este sentido, la aparición de los agentes estimulantes de la eritropoyesis vino a suponer una gran reducción de las necesidades de transfusión que antes eran tan frecuentes en los pacientes renales y mejorar además también la situación cardiológica con una reducción de la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Sin embargo, bueno, los nefrólogos inicialmente nos pusimos a normalizar las cifras de hemoglobina porque pensábamos que estos agentes iban a normalizar la situación de la anemia y se vio que no debemos de normalizar. Una normalización en el paciente renal supone mayores riesgos de muerte, de eventos cardiovasculares, hospitalización y por eso nuestra guía basada en esos ensayos recomiendan mantener unos niveles de hierro adecuados y una hemoglobina ligeramente baja. En el paciente diabético entre 10 y 11 y en el paciente no diabético se cree que se puede tolerar un nivel algo más elevado, pero todavía bueno, no existe una unanimidad en este criterio. En cualquier caso, esos estimulantes tienen que tener unos límites mensuales, pues no están exentos de efectos secundarios. En la actualidad existen múltiples líneas de investigación sobre los agentes estimulantes de la eritropoyesis, pero ninguno por ahora parece que pueda modificar nuestra práctica clínica. En cuanto al equilibrio ácido-base, bueno, es conocido que cuando el aclaramiento del riñón baja de 30 mililitros minuto, el paciente presenta una acidosis metabólica como consecuencia de la incapacidad del riñón de eliminar los ácidos que se producen desde la digestión y del catabolismo celular. Pero además se ha visto que la suplementación de bicarbonato en estadios algo más precoces, antes de que tenga lugar la aparición de esa acidosis metabólica, reduce la progresión de la enfermedad renal y vuelve a aparecer el sistema renina-angiotensina-aldosterona como elemento implicado. Y por último, bueno, es el hiperparatiroidismo secundario. La verdad es que los nefrólogos pensábamos hace unos cuantos años ya, eso es cierto, que la enfermedad renal era bueno, pues una enfermedad que llevaba a una enfermedad mineral ósea asociada que afectaba bueno, solamente a la glándula paratiroide y a los huesos. Y sin embargo, bueno, en los últimos años quizás las líneas de investigación más activas son aquellas que han venido a demostrar que esta enfermedad mineral ósea lo que sí que tiene es un gran impacto sobre el corazón y sobre los vasos de los pacientes. Con la insuficiencia renal existe un problema, el paciente es incapaz de eliminar el fósforo que se toma con la dieta y ese fósforo cuando se acumula en sangre se dicen que es el asesino silente del paciente renal. Niveles de fósforo por encima de 4,5 y aumentos progresivos se van traduciéndose en un aumento del riesgo de mortalidad de nuestros pacientes. El control de fósforo
es un elemento importante. Segundo, bueno, el déficit de la vitamina D, que quizá, bueno, al principio se le dio un excesivo protagonismo. El riñón es el encargado del último paso de metabolización de esa vitamina D y el déficit de calcitriol que resulta en el paciente pues va a venir a dar lugar a una serie de alteraciones a nivel gastrointestinal, renal y a nivel de la glándula paratiroides que va a tener como consecuencia que la glándula se hipertrofie, las células aumenten en número, aumenten en funcionalidad y ese aumento de la producción de PTH actúa sobre el hueso destruyendo, liberando calcio y fósforo que parece que en gran parte viene a depositarse en el vaso. Otra de las recientes incorporaciones de los nefrólogos a la práctica clínica habitual es la administración de vitamina D independientemente del estado óseo de ese paciente. Se ha visto que los pacientes con enfermedad renal crónica que tienen un déficit de vitamina D tienen una mayor mortalidad. Por tanto, en la actualidad, independientemente de cifras de calcio, de fósforo, PTH o vitamina D, administramos 25 de calcidiol a todos nuestros pacientes. Y del resto de los elementos que hemos hablado, no cabe bueno, pues hablar sin hablar de las evidencias que hay sobre la calcificación vascular. La calcificación vascular, bueno, y el problema cardiovascular del paciente parece que tiene una etiopatología diferente a la ateromatosis de la población normal. ¿Por qué? Porque la célula vascular se transforma en una célula ósea y eso da lugar a calcificaciones vasculares y el principal implicado en este proceso es el fósforo. Altos niveles de fósforo, altos niveles de calcio favorecen las calcificaciones vasculares. Los recursos que disponemos, control de la dieta de 40 gramos ya no, pero de restricción de algo de proteína y sobre todo sin lácteos. Y segundo, aumentar la eliminación de ese fósforo por vía intestinal, ya que la vía renal pues, está afectada. Hasta el año 2000, la mayoría de los fármacos que íbamos a utilizar para ese control de fósforo eran castores cálcicos. Sin embargo, a partir del año 2000 surgieron castores no cálcicos que sí que parecen que tienen un efecto beneficioso sobre esas calcificaciones vasculares. En ese sentido, el último año ha existido una gran cantidad de publicaciones en las que bueno, nos aconsejan a los nefrólogos utilizar esos quelantes no cálcicos. Y el último metaanálisis, bueno, está recientemente publicado en el Lancet, incluso habla de una reducción de la mortalidad del 22% de los pacientes cuando utilizan este tipo de quelantes frente a los que usan los quelantes cálcicos. Segundo fármaco a tener en cuenta con las calcificaciones. Ya hemos dicho que como consecuencia del déficit calcitriol, la glándula paratiroides se pone aumentada de tamaño, aumenta el número de células, su funcionalidad y se produce de forma patológica gran cantidad de hormona paratiroides. Los calcimiméticos han sido una de las grandes pasos adelante en la nefrología al inhibir la síntesis y liberación de esa PTH. Pero además, en un estudio bastante reciente, se ha demostrado que esos calcimiméticos, en los pacientes que lo utilizan, existe una tendencia a menor progresión de esa calcificación vascular. Y en cuanto a la vitamina D que el riñón no produce, ¿qué hacemos? ¿La administramos? ¿No la administramos? ¿Qué tipo administramos? Pues la verdad que a fecha actual parece mentira, pero no tenemos la respuesta. Los estudios son todos experimentales y se han limitado a estudiar, bueno, pues la hormona, o sea, la vitamina D que nosotros utilizábamos hace 15 años, el calcitriol, y que produjo una elevada tasa de calcificación en nuestros pacientes, en comparación a un activador que es mucho más específico de estos receptores de la vitamina D, el paricalcitol. Entonces, bueno, en esos estudios todos experimentales y en ratas, la verdad es que las diferencias son abismales. Existe menos calcificación vascular, menos calcificación extraósea, existe una clara bueno, pues, reducción de la calcificación vascular a favor del paricalcitol, un efecto diferencial también en la expresión de los genes que se relacionan a la formación de placas, a nivel cardíaco una disminución en la deposición de colágeno, o sea que la patología coronaria o cardiológica de nuestros pacientes también disminuye. Entonces, ahora mismo, ¿cómo estamos?
Bueno, pues en relación al hiperparatiroidismo de los pacientes es fundamental la dieta. Yo sé, bueno, pues que cuando tú le dices a un paciente que tiene que dejar la leche, los derivados de la leche, que no tome la Coca-Cola, pues no lo entiende, pero se tiene que acordar de ese fósforo que es el asesino silente del paciente renal. Si el fósforo sube, tratarlo. ¿Con qué antes del fósforo? ¿Cuáles? Yo pienso que en la actualidad ya tenemos datos suficientes como para utilizar, salvo por otra indicación clínica, que antes que no tengan calcio. La 25D3, suplementarla en aquellos pacientes en los que existan una deficiencia. Si hay hiperparatiroidismo, pues los calcimiméticos son fármacos de primera elección y además parece que reducen la calcificación vascular. Y en cuanto al efecto de esos activadores de la vitamina D, siento no poder dar ningún tipo de recomendación porque los estudios actuales son todos a nivel de experimentación y no tenemos ningún tipo de evidencia clínica. Y muchas gracias por su atención.